Va a venir por aquí. Control Z para deshacer. Voy a hacerla por aquí. Luego iremos dando forma y volumen. De momento vamos a coger esta zona, que va a ser la zona del cuello. Aprieto la tecla Alt, elimino este sector. Botón derecho, hacer selección. Damos OK. Creo una capa nueva, la voy a crear debajo de invisible copia. Ahí la tenemos, la capa 2. Cojo el cuentagotas y voy a coger un tono más o menos por aquí y lo voy a rellenar. Mayúsculas F5, color frontal, damos OK, ya lo tenemos rellenado. Control D para deseleccionar. Cogemos de nuevo la herramienta de pluma. Voy a crear otra capa. La capa 3, ahí la tenemos creada, la voy a poner por debajo de capa 2. Hago esta selección, control Z, voy a deshacer. Ahí. Voy a hacer que llegue hasta abajo para poder rellenar estos huecos. Cerramos la selección, botón derecho, hacer selección, damos OK. Cogemos el cuentagotas y voy a coger un tono un poco más oscuro. Mayúsculas F5, color frontal, rellenamos. Control D. Ahora lo que tenemos que ir haciendo es simular lo que es la gabardina, el interior y todo esto. Hay que hacerle costuras también. Voy a coger la herramienta de mover para probar. Vale, control Z para deshacer. Ahí está. Control 0 para encajar en pantalla. Vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer. Voy a crear otra capa encima de la capa 3. Luego veremos si la situaremos encima o debajo. Cogemos la herramienta de pluma. Voy a aumentar un poco más la imagen. Voy a hacer aquí un clic y que llegue hasta esta zona. Aprieto la tecla Alt. Cojo el cuentagotas. Perdón, antes vamos a hacer la selección. Botón derecho, hacer selección. Ahora sí. Ahora sí que cogemos el cuentagotas. Y voy a coger un tono aún más oscuro. Voy a rellenar. Mayúsculas F5. Control D. Bien. Vamos al siguiente paso. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es irme a la capa 2. Con la tecla Control apretada hacemos clic, seleccionamos esta zona. Cogemos la herramienta de tampón de clonar y vamos a ir clonando parte de la gabardina, con paciencia, eso sí. Vamos a acercarnos más, ahí está. Y vamos a empezar a hacer una clonación.
que estamos haciendo es texturizar. Vamos a coger de aquí. Control D para deseleccionar. Voy a clonar esta zona que, como veis, ahí se queda como un poco la marca. Voy a seleccionar la vía capa 4, la selecciono con control apretado, hacemos clic, ya tenemos seleccionado como veis, y voy a oscurecerlo. Cojo la herramienta de tampón. Voy a coger la herramienta de sobreexponer y con la tecla Alt apretada voy a sobreexponer esta zona. Ahí está. Control D para deseleccionar. Me voy a la herramienta de tampón. Es un proceso bastante complicado, pero bueno, es cuestión de ir cogiendo práctica. Voy a coger un tamaño menor de pincel. Ahora con la herramienta, bueno, luego iremos dando forma. Mejor lo voy a dejar para luego. Control 0, encajamos en pantalla. Como veis ya va cogiendo forma el montaje. Vamos a darle textura a lo que es la parte interior de la gabardina. Nos vamos a la capa 3. Con la tecla control apretada seleccionamos. Me voy a ir a vista, píxeles reales para que lo veáis bien. Y vamos a empezar a darle textura. Voy a coger un tono, voy a coger la herramienta del cuentagotas. Voy a coger un tono por aquí más o menos. Esta zona. Cojo un pincel. Voy a crear una nueva capa para probar a ver si funciona. Es demasiado. Voy a repetirlo. Control D. Perdón, Control Z. Control Alt Z. Ahí está. Voy a oscurecer esta zona de acá, ya que la luz viene desde la derecha, como veis. Aquí veis el rebote de la luz. Voy a coger una herramienta que va a ser la de subexposición. Cojo sobreexponer, aprieto la tecla Alt para subexponer. La capa 5 la voy a eliminar finalmente. Voy a duplicar la capa 3, control J. Elimino la capa 3 y voy a trabajar sobre la capa 5, que es una copia de la capa 3. Con la tecla Alt apretada voy a ir subexponiendo toda esta zona. Estoy trabajando al 100%, voy a bajar un poquito la exposición. Voy a dejarla en un 52 para ser un poco más precisos.
Entonces se trata de ir dándole poco a poco volumen. Luego iremos dándole más detalles. Voy a bajar el tamaño del pincel. Ahí es el antes y el después, como va cogiendo un poco de volumen. Voy a darle aquí un poquito de brillo. Control Z, Control Alt Z. Voy a dejarlo para luego esa zona, ya que al subexponer se nos va a ir al naranja el tono marrón que tenemos. Así que vamos a emplear luego otra técnica, ya la veréis. Control 0 para encajar en pantalla. Vuelvo a píxeles reales. Voy a seguir subexponiendo. Voy a coger una exposición menor del 30% aproximadamente. Voy a coger un pincel menor. Voy a darle por aquí un poco de esta zona del cuello. Bien, pues vamos a seguir perfeccionándolo. Voy a duplicar la capa de invisible copia. Control J. Nos vamos a imagen, ajustes, tono saturación, bajamos la luminosidad, damos OK, la vamos a poner por debajo de invisible copia y la vamos a desplazar más o menos ahí, va a estar bien. Nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a darle un 3 de desenfoque. Damos OK. Vamos a bajar la opacidad de esta capa. La vamos a poner en torno a un 40. Incluso algo menos, un 35 va bien. Simplemente para que nos haga esa sombra de los cordones estos o como lo queráis llamar. Ahora creo una máscara de capa. Ahí está. Y lo que voy a hacer es eliminar, me voy a quedar simplemente con la sombra interior, ¿vale? Porque como veis aquí en el borde, al desplazar lo que es la capa, la sombra que hemos hecho, pues se ve por fuera y no nos interesa. Entonces vamos a coger un pincel, color frontal negro. Vamos a coger un tamaño mayor para ser rápidos y alejarme un poco de la imagen. Y voy a eliminar toda esta sombra de aquí arriba del sombrero que se ha creado. Y toda esta de aquí, del borde, la quitamos. Por aquí no se ve, ya que como hemos desplazado la sombra hacia la izquierda, está realmente tapada por la capa de invisible copia. Así que ya hemos acabado. Vamos a Control 0. Ahí lo tenemos encajado. Me voy a vista de nuevo, píxeles reales. Y vamos a empezar a hacer algunos detalles, a darle un poco de textura a la gabardina y todo esto.
en la capa invisible copia, la que tenemos encima de todas, voy a crear una máscara de capa para perfeccionar, ya que no quiero que se note este corte, es demasiado exagerado. Voy a coger un pincel menor con una opacidad de un 30, aproximadamente un 20-30, y voy a disimular un poco este corte. Control Z. Ahí está bien. Lo que voy a hacer ahora es irme a la capa de invisible copia, no a la máscara de capa, sino voy a pinchar en la capa. Voy a coger el tampón de clonar y voy a clonar esta zona de acá. Control Z. Control Z, no me ha quedado bien. Voy a acercarme más para ser más preciso. Vamos a coger una opacidad de un 50 aproximadamente. Ahí veis cómo elimina el corte. Luego terminaremos de perfeccionar toda esa zona. Bajo la opacidad, voy a hacer un poco aquí de sombra. Control 0, vamos a ver la imagen desde lejos, va cogiendo, como veis, cada vez más forma. Voy a coger la herramienta de lazo, voy a seleccionar esta arruga, Control Copy, Control V. Ahí lo tenemos en la capa 6. Nos vamos a edición, transformar, voltear horizontal. Con la herramienta de mover, Control T, vamos a disminuir un poco su tamaño apretando la tecla mayúsculas. Tiramos del vértice, de esta manera conseguimos hacerla proporcional. Voy a girarla un poco. La voy a situar más o menos ahí. Damos OK. La voy a poner en modo de luz suave. Me voy a ir a Imagen, Ajustes, Tono, Saturación. Y vamos a intentar igualar el tono. Vamos a bajar la luminosidad un poco. Vamos a bajar también la saturación. Prácticamente se integra sola. Le vamos a dar OK. Vamos a crear una máscara de capa y vamos a difuminar algunas zonas del corte que se han quedado, como esta zona de aquí, que veis. Voy a acercarme más. Ahí está. Si de activo y desactivo vais a ver mejor lo que es el corte. Voy a coger un pincel, color frontal negro, opacidad 24%, y voy a eliminar un poco esta zona. Voy a quitarle de ahí ese corte, ahí está. Le quito también este de aquí. Dejamos lo que es la arruga. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Me voy a vista, píxeles reales.
Como veis le hemos dado ahí una textura interesante. Si activo y desactivo vamos a ver el efecto. Ahí lo veis. Vamos a ir al siguiente paso. Cogemos de nuevo la herramienta de lazo apretando la tecla L, es el atajo. Voy a seleccionar esta zona. Control Z para deshacer. Control I. Selecciono toda esta zona. Con esto lo que voy a hacer es darle un poco de textura a esta parte del fondo, a la parte interna de la gabardina. Control Copy, apretamos. Primero nos situamos en la capa de invisible copia. Control Copy, Control V. Con la herramienta de mover situamos la zona donde lo vamos a fusionar. Voy a llevarme esta es la capa 7, esta que voy a llamar la textura, por ejemplo, textura interior. Y la voy a llevar, que la voy a situar justo encima de la capa 5, que la capa 5 es el interior de la gabardina, como veis. Vale, pues la textura que acabamos de coger, lo que vamos a hacer es apretar Control T y la vamos a estirar con la tecla mayúscula apretada, tiramos del vértice para que nos cubra prácticamente toda la zona que queremos. Ahora sin la tecla mayúscula apretada voy a tirar simplemente de este vértice hasta aquí abajo. Voy a estirar de aquí un poco. Damos OK. Y lo ponemos en modo de luz suave. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a imagen, ajustes, tono, saturación. Voy a bajar un poco la luminosidad y la saturación. Se va a quedar en un 69, menos 69 de saturación, menos 8 de luminosidad. Ahí veis el antes y el después. Se integra mucho mejor con la gabardina. Damos OK. Creamos una máscara de capa y eliminamos la zona que no nos interesa. Cogemos un pincel, color frontal el negro, opacidad 100%, y voy a coger un tamaño mayor de pincel para eliminar toda esta zona. Ahí lo tenemos. Vamos a ver el antes y el después de la textura. Ahí lo veis. Bien, pues ya prácticamente hemos acabado lo que es de retocar. Lo más importante, luego iremos añadiendo detalles. A esta imagen le vamos a poner una imagen de fondo. El fotomontaje aún no está, desde luego, terminado, nos queda bastante aún. Otra cosa que voy a hacer ahora es, voy a ir a píxeles reales. Ahora. Otra cosa que os estaba diciendo que iba a hacer es arreglar esta zona. Veis que hay como un poco de transparencia. Si activo esta capa, ahí lo veis, desaparece. Lo que voy a hacer en la capa de invisible, esta que tengo aquí, es crear una máscara de capa en negro con la tecla Alt apretada. Apretamos y como simplemente lo que quiero es rellenar esta zona, cogemos un pincel, color frontal el blanco, y rellenamos esta zona que es la que nos interesa.
donde veamos que tenemos alguna transparencia debido a la selección que hemos hecho anteriormente, le rellenamos y ya está. Vamos a observar que no haya más zonas transparentes. Aquí en la pistola voy a alejarme de la imagen y ahora lo que voy a hacer es, con estas capas, lo que voy a hacer es crear un combinado. Aprieto la tecla Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Eso sí, me voy a situar antes aquí en la capa 6, encima, para que me la cree por encima. Aprieto Control, Alt, mayúsculas, tecla E. Y ya tenemos ahí. Voy a desactivar el resto de capas. Esta capa 3 la voy a eliminar. Bien, pues desactivamos el resto de capas. Y como veis tenemos ahí el combinado, que es el que vamos a utilizar ahora para continuar nuestro fotomontaje. Esta es la imagen de la que partíamos. Voy a encajarla en la pantalla, control 0. Y así es como nos ha quedado. Bien, pues lo dicho, vamos a continuar con el fotomontaje. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hacer el escenario. Voy a minimizar esta imagen. Vamos a trabajar con esta imagen y con esta otra. Esta imagen lo que voy a hacer es llevarme la capa de fondo sobre esta imagen y vamos a empezar a trabajar sobre ello. Esto ya lo puedo cerrar. Control 0 para encajar en pantalla. Lo que voy a hacer es crear una máscara de capa para empezar y voy a coger un pincel color frontal negro y voy a empezar a eliminar. Voy a quedar simplemente con el suelo. Voy a eliminar toda esta zona. Como veis estoy haciéndolo al 100% de opacidad para ser mucho más rápido. Ahora lo que voy a hacer es irme a la capa de fondo. Voy a duplicarla, control J. Voy a desactivar la capa de fondo y me voy a imagen, ajustes, tono saturación. Lo que vamos a hacer aquí es bajar la saturación para empezar. Vamos a intentar ir igualando lo que son los tonos. Voy a bajar también la luminosidad. Voy a probar a tocar un poco el tono. Lo voy a dejar finalmente a 0, ya que no me convence. Y bueno, pues lo vamos a dar OK. Nos hemos puesto con menos 52 de saturación, menos 21 de luminosidad. Le damos OK. Ahora me voy a ir a la capa 1, que es el suelo. Y nos vamos a ir a imagen, ajustes, tono, saturación. Y voy a bajar un poco la saturación. Vamos a dejarlo en menos 34, 35, por ahí está bien.